vez que se pone en acción una reforma, la Escuela Judicial debe enfocar parte de sus esfuerzos educativos en una metodología de capacitación que atienda desde la sensibilización hasta su consolidación. Conoceremos más sobre el tema de la mano de José Antonio Morales Yáñez, secretario técnico de Implementación de Reformas y Modernización del Poder Judicial de la Federación. Bienvenidas y bienvenidos a Escuela Judicial. Acompáñenme. José Antonio Morales Yáñez es licenciado en Derecho y especialista en materia laboral y seguridad social por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Maestro en Educación por la Universidad Panamericana. Tiene 20 años de experiencia como docente. Ha impartido cátedra en el ITAM, la Universidad Panamericana, la Anáhuac y la Escuela Judicial. Es autor de diversas publicaciones relacionadas con la reforma al sistema de justicia laboral y la capacitación de sus operadores. Actualmente, José Antonio Morales Yáñez es secretario técnico de Implementación de Reformas y Modernización del Poder Judicial de la Federación por la Escuela Federal de Formación Judicial. Hoy en Escuela Judicial, José Antonio nos va a hablar sobre la implementación de reformas. Bienvenido, José Antonio. Muchas gracias, Alejandra. A tus órdenes. ¿Cómo se caracteriza la implementación de estas reformas en términos educativos para la escuela? Pues una gran responsabilidad para la Escuela Federal de Formación Judicial el dar a conocer, en principio, a todos y todos los interesados en algún tema en específico, tratándose, por supuesto, de las reformas, porque se hace un estudio detallado de no solo, diría yo, el aspecto normativo, es decir, lo que contiene la reforma, sino la mejor forma de llegar. Es decir, nosotros definimos esta gran responsabilidad en un combo, en un grupo de actividades que desarrolla la Escuela Federal de Formación Judicial para que el contenido normativo tenga un verdadero efecto en todos y todas las operadoras jurídicas. Desde el punto de vista educativo, también advierte una gran responsabilidad porque implica el innovar, el dar a conocer una nueva forma de entender el derecho con estos procesos reformarios, lo cual conlleva la definición de las estrategias didácticas que en cada programa académico se van a desarrollar. Hay una gran exigencia, tanto en lo operativo como en lo educativo y en lo académico. Cuéntanos al respecto. Pues hay una combinación, como tú bien observas, de todos estos temas para poder diseñar un programa académico que tenga como objetivo una reforma. Porque nosotros hacemos una preparación, un estudio de todo el proceso que lleva el Poder Legislativo para poder detonar finalmente en la reforma. Estamos enterados de las publicaciones, de los debates, asistimos al Congreso para tener una idea de inclusive cómo es que se está cocinando, si me permites el término, esta reforma. De tal manera que al momento de llegar a la planeación, tenemos muchos elementos para poder discernir qué tipo de programa queremos, qué tipo de estrategias queremos y también qué público es el público cautivo que nos va a estar atendiendo en todos estos programas académicos. Entonces, hacemos, como tú bien señalas, una revisión normativa, pero también una revisión operativa, porque todo esto conlleva una gran cantidad de actividades logísticas, administrativas, pero que no solo tiene que ver, por ejemplo, con la definición de los profesores, la definición de nuestros futuros alumnos y alumnas, sino también de todo el resto de cuestiones que debemos atender para que la capacitación sea efectiva, sea pertinente, llegue a todos los que tienen que llegar. Esta cuestión operativa trasciende, como lo comentamos, a la cuestión educativa. ¿Qué es lo que quiere la Escuela Judicial? ¿Qué es lo que pretende el modelo educativo de nuestra casa de estudios? ¿Qué pretende? Pues finalmente llegar, pero diría yo, al aprendizaje significativo de todos y cada uno de nuestros alumnos que se acercan de manera pura, transparente, a llevarse una parte de nosotros en esta gran planeación. Si tú pudieras describirnos cuál es el proceso de capacitación que atiende una reforma, ¿cuál sería este? Metodológicamente tenemos diría yo, un sinnúmero de actividades detalladas. Cada una de ellas tiene procesos, subprocesos, procedimientos. Pero te diría que la Escuela Judicial se ha caracterizado por estar presente en todo momento. Es decir, estamos presentes desde que surge en el marco de la operación jurídica la idea de una reforma, perseguimos las noticias, nos damos cuenta de quiénes son los que finalmente empiezan a ser los
diría yo, los representantes de este movimiento reformario, atendemos a las necesidades de nuestros, obviamente, alumnos y alumnas, y entonces vamos definiendo metodológicamente, paso a paso, desde la investigación de la reforma, capacitación de nuestros profesores, la creación y planeación del programa de formación y preparación en esa reforma, porque lo que sí es importante hacerles notar a todas y todos es que en la Escuela Judicial creamos programas integrales de capacitación y formación en todos los procesos de reforma, lo cual significa una gran responsabilidad para la escuela porque no solo implica la definición de ciertos elementos didácticos como nuestros alumnos, nuestros profesores, sino también de la definición de competencias, la definición de los contenidos, temas, subtemas, los recursos que emplearemos, los lugares a donde llegaremos, en fin. Es decir, hacemos un gran estudio, de verdad, metodológico para que el programa académico finalmente llegue a cumplir la meta que trazamos. Pareciera que cuando se ve desarrollado, pareciera que no pasó mucho tiempo, Ale, ¿no? Pero sí pasó, y pasó mucho tiempo, pero no solo en tiempo calendario, sino en tiempo de ideas, en tiempo compromisos, en tiempo creativo, y por qué no también en tiempo de risas y en tiempo de crear programas académicos nuevos. Entiendo eso. Me gustaría que me dijeras muy rápidamente de las reformas que has atendido últimamente, ¿cuál te ha parecido la más desafiante? Pues en tiempo, evidentemente, la reforma en materia de justicia laboral. Desafiante porque tuvimos que llegar a todos frente a un fenómeno mundial de pandemia que implicó para nosotros un gran reto en la capacitación. José Antonio, desafío, implementación de reformas. Parece ser que son dos binomios que están ahí trabajando. Muchas gracias. Ahora volvemos en unos minutos. No se vayan. Volveremos con implementación de reformas en la Escuela Judicial. Qué bueno que siguen con nosotros. Estamos hablando sobre implementación de reformas y capacitación. Toño, nos quedamos en la parte de la implementación de la reforma laboral. Pues bueno, como comentábamos, para nosotros, para la Escuela Judicial, fue un verdadero reto. Y fue un verdadero reto porque desde la planeación ideamos un programa integral que implicó esto de integral. El poder atender todas las áreas de desarrollo humano, ¿no? La cognitiva, la actitudinal y, por supuesto, la de habilidades y destrezas. Pero además, con atención al principio de universalidad. ¿Esto qué significó, Ale? Significó que trazamos desde nuestro programa llegar a todos y a todas las que quisieran acercarse al Poder Judicial de la Federación para capacitarse. Esto fue un gran reto, porque en el marco de la reforma laboral, pues esperamos a muchas personas, y así se dio. Sin embargo, se nos atravesó este desafortunado evento de la pandemia. Y entonces, curiosamente, todo lo que habíamos diseñado para la presencialidad tuvo que modificarse estructuralmente a la virtualidad, con la curva de aprendizaje muy pequeña, porque no teníamos, evidentemente, tiempo en el marco de la implementación para esperarnos a ver qué sucedía con el tema de pandemia. Entonces, tuvo que resolver rápidamente cómo ejecutar este programa, pero ya con una plataforma sólida que diera no solo la certeza de un programa académico de excelencia, con la responsabilidad que conlleva, sino un programa académico que llegara a todas y a todos de la mejor manera. Entonces, en todo ese ejercicio, la capacitación fue un reto cumplido. Ansias de universalidad, dices. ¿Qué tanto? ¿A qué público llegamos y de qué manera? Pues teníamos muy claro que el interés estaba definido en la reforma laboral. ¿Por qué? Porque, como bien te comenté, veníamos haciendo estudios, diagnósticos del impacto que iba a tener esta reforma en nuestro país. Entonces ya teníamos una idea de más o menos cuántas personas pudieran potencialmente verse interesadas. Pero cuando lanzamos nuestro primer programa académico, la verdad es que la respuesta superó
las expectativas, porque te diría yo, se abarrotaron nuestros sistemas y pudimos lograr que en menos de 7 minutos, teniendo 2 días para los procesos de inscripción, que todo el mundo que teníamos por recibir se inscribieran. La universalidad hizo que nosotros llegáramos a integrantes, por supuesto, del Poder Judicial de la Federación, pero que por mandato del propio decreto de reforma pudiéramos abrir el espacio académico de la Escuela Judicial a servidores y servidoras públicas de las juntas locales y federal de conciliación y arbitraje, a procuradores, procuradoras, dirigentes e integrantes de los sindicatos, estudiantes, profesores, académicos, estudiantes de derecho. Es decir, esta universalidad, Ale, fue una universalidad que diría yo, tocó todos los marcos y todas las esferas de capacitación. Por supuesto, también tuvimos la oportunidad de apoyar a integrantes de los poderes judiciales locales por medio de convenios de colaboración. Entonces, diría yo que nuestros destinatarios y esta universalidad se cumplió porque sí llegamos a todos. Además, la pandemia, curiosamente, Ale, diría yo que hubo una especie de paradoja educativa de las que se llaman, porque en un principio parecería que la pandemia nos iba a limitar el ejercicio de este proyecto académico y no, Ale. Por el contrario, pudiéramos decir, si me permiten el término, la pandemia ayudó a que los programas académicos se desarrollaran en línea, lo cual hizo que nuestro principio de universalidad todavía se extendiera más. ¿Por qué? Porque pudimos llegar inclusive a lugares en donde no teníamos ni no tenemos extensiones regionales de la Escuela Judicial. Entonces, lo que en un principio nosotros notamos como un obstáculo natural que pudiera arriesgar los efectos de capacitación, pues ¿qué crees que no? La verdad es que fue un impulso y un trampolín que empleó la Escuela Federal de Formación Judicial para llegar a todos. Entonces, la universalidad se vio perfectamente cumplida. Este es un ejemplo de cómo un obstáculo se puede convertir en una oportunidad. Totalmente. ¿Qué aprendimos? ¿Qué aprendimos de esta capacitación universal, masiva, que atiende a todo público y lo hace en línea? Aprendimos que siempre que la escuela tenga el propósito de cumplir sus metas, sus líneas de acción y trazar modelos de capacitación, diría yo, vigentes, que no tengan precedente, llegaremos a cumplir siempre las metas. Es decir, ¿qué aprendimos? Aprendimos que ni siquiera un evento tan desagradable como la pandemia nos detuviera. ¿Qué aprendimos? Aprendimos que es posible llegar a todas y a todos mediante un programa virtual de excelencia. Nos eliminamos la leyenda urbana de que lo virtual era poco serio, a que la virtualidad era como un patito feo de la educación. No, aprendimos a que un programa con objetivos señalados, con recursos didácticos tecnológicos, con profesores de excelencia, podían perfectamente cumplir todos los trazos de la visión y misión de la Escuela Judicial con calidad, con excelencia. ¿En dónde estamos en el tema de la implementación de la reforma laboral? Bueno, pues ahora, como bien es sabido, ya tenemos tribunales laborales federales en todo el país y obviamente desde el punto de vista local también. Entonces, hemos terminado de alguna manera la ejecución del Plan Integral de Formación y Selección en materia de justicia laboral, pero ¿qué sigue? Bueno, sigue el descubrimiento y el diagnóstico de los nuevos intereses y necesidades que estén surgiendo en la operación jurídica al amparo de la reforma laboral. Podríamos empezar a hablar, Ale, de una etapa que comienza a tocarse de consolidación y que también es importante para la Escuela Judicial, porque la Escuela Judicial, yo te diría que en la implementación de las reformas no se queda ahí, sigue claro. Otro trazo. Entiendo. Exacto. Entiendo, es importante. Consolidación, ahí estamos. Volveremos con este tema, Toño. Por favor, acompáñenos.
Si quieres conocer cuáles son los cambios establecidos en la reforma laboral y de qué manera serán aplicados, este libro es para ti. Las nuevas reformas del Derecho Procesal del Trabajo, obra que expone los temas relativos a esta materia en un lenguaje sencillo. A través de reflexiones críticas, el autor aborda los principios procesales, la actuación del tribunal, los plazos y términos, así como la caducidad en el proceso, además de las pruebas en el derecho procesal del trabajo, como la documental, testimonial y pericial, y los procedimientos de ejecución. Está dirigido a abogados que se inician como postulantes en derecho procesal del trabajo. Es un instrumento didáctico y una fuente de consulta rápida que permite la comprensión de situaciones específicas que se desarrollan en los procedimientos laborales. Consulta esta obra. Está disponible en la Biblioteca Felipe Tena Ramírez de la Escuela Federal de Formación Judicial. Bienvenidos de vuelta. Hablaremos sobre dos específicas reformas, la penal y una que está por comenzar, la civil. Toño, ¿nos cuentas al respecto? Sí, justo como comentábamos en lo pasado, otra de las metas de la Escuela Judicial en el tema de la implementación de reformas es atender también a su consolidación. Entonces, no solo hemos tratado, obvio, temas en materia laboral, sino además la Escuela Federal de Formación Judicial continúa con la implementación de programas académicos que inciden en la reforma, por ejemplo, en materia penal. Entonces, a lo largo de este año vamos a tener varios programas académicos que giren en torno a la reforma en materia penal, pero ya desde este escenario de consolidación. Es decir, ya vamos a estar atendiendo a las necesidades y a los intereses de la operación jurídica penal, pero diría yo, con una visión muy práctica. La Escuela Judicial, por supuesto, no vamos a desconocer el tratamiento, el estudio de las cuestiones sustantivas y dogmáticas, pero ahora sí vamos a atender rápidamente a las necesidades de nuestros operadores jurídicos en el trazo, diría yo, del día a día. Nuestros operadores jurídicos finalmente han descubierto en la propia práctica pues justamente lo que la capacitación debe atender y debe fortalecer. Entonces, en materia penal, pues vendremos desarrollando una serie de programas académicos en donde evidentemente también dependiendo de los temas, pues existirá la definición y la invitación para todas y todos los interesados. Y como bien lo comentas, bueno, pues como todos bien saben, está la reforma reciente en materia civil y que atiende a este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y bueno, la Escuela Judicial ahora tendrá el reto, el encargo y la responsabilidad de poder llevar a todos y todos los operadores ahora en materia de civil y familiar esta nueva visión procesal que conlleva esta reforma. Gran responsabilidad porque además pues es un trazo que va a incidir en muchas esferas, sobre todo en la competencial. Vendrán por supuesto, serias instituciones jurídicas procesales que teníamos por conocidas en cada uno de nuestros códigos procesales y que ahora evidentemente cambiarán. Entonces el reto para la Escuela Judicial es enorme. Se dice que esta nueva reforma se enmarca bajo el rubro de justicia cotidiana y acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que implica la reforma es el acercar al justiciable a un procedimiento que no deje de observar las cuestiones formales, ¿vale? Pero que sí atienda a las necesidades de la realidad. Es decir, procedimientos que no menoscaben, por supuesto, que no vulneren el derecho humano del acceso a la justicia, pero con una visión más social. Esta idea de la justicia cotidiana implica una idea de acercar, en este caso, al justiciable a la judicatura, pero en cumplimiento y respeto de los derechos humanos, para que él se sienta, diría yo, protegido de todas las formas. Entonces, la justicia cotidiana implica atender los asuntos, resolverlos desde una visión social, diría yo, del derecho, considerando todo el marco que gira en torno al proceso, sin desatender, insisto, las cuestiones de forma. Me parece que esta visión es una visión que acerca al proceso
a la mejor forma de entender el derecho humano al acceso a la justicia. Qué interesante. Cuando uno piensa en el origen de la reforma, aquel 2017 y esa reforma al artículo 17 constitucional, hoy se traduce en un código. ¿Cómo pensar en las formalidades y formalismos procesales a partir de ello? Pues creo que hemos atendido y hemos entendido en el mundo jurídico, Ale, que las normas, por supuesto, no solo sustantivas, sino procesales, son importantes, pero que también son importantes los principios que giran en torno a estas normas y a los procesos de reforma. Entonces, todo el trazo de una norma atiende no solo a las necesidades sociales, al marco y al contexto histórico que se esté viviendo en ese momento, sino principalmente al grupo de personas que van a ser atendidos, cubiertos por esa norma. Entonces, me parece que el traducir una reforma de ese calado a un código es darle, diría yo, entendimiento a la necesidad que este código va a resolver. Al final, cuando nosotros estudiamos, lo recordarás, bueno, hace mucho tiempo, ¿verdad? Nos hablaban de las fuentes reales. ¿Qué pasa en el mundo para que se cree una norma? Entonces, pues evidentemente, ¿qué pasa en el mundo jurídico en México? Pues esto que pasa y que se traduce en una reforma, ahora se tiene como resultado un código. Y entonces esperamos obviamente, todo el poder judicial, una respuesta inmediata al derecho al acceso a la justicia. ¿Tú crees que haya desafíos novedosos, nuevos que atender con esta nueva reforma? Totalmente, totalmente. Y yo creo que el principal, como en todo movimiento de reforma, está en el entendimiento del porqué. De hecho, siempre aquí en la Escuela Judicial nos damos a la tarea, dentro de esta metodología que platicábamos, de siempre dar un programa académico de sensibilización, de inducción, de introducción a la reforma. ¿Por qué? Porque en este programa académico se dice el por qué se creó. Creo que el gran reto que tenemos en el país es entender por qué ahora tenemos un código nacional, a qué obedece esta, diría yo, política jurídica normativa de tenerlo. Me parece que en la medida en la que todos y todas entendamos, pero lejos de politiquetas, digamos, en lo grueso, en lo, diría yo, interno, en lo normativo, el por qué lo tenemos, vamos a lograr muchas cosas. Seguramente habrá a quienes les guste y a quienes no les guste, pero yo me atrevería a decir, bueno, nuestra opinión siempre será muy importante, pero hay que ir, como dirían nuestros maestros filósofos, ¿no? Hasta dentro del porqué de la reforma para poderla entender y aplicar. Toño, de forma muy breve, cuéntanos, ¿cuándo empezamos con este proceso de sensibilización en materia civil? Ya, de hecho, estamos terminando de trazar el diseño del programa que va a atender a la capacitación en materia civil. Yo les diría, bueno, estén muy atentos de la página web de la Escuela Judicial para que vean perfectamente cómo, cuando iniciamos, con qué proceso iniciamos, pero lo único que sí les puedo adelantar es que estamos generando un programa integral, universal, de capacitación, que tenga perfectamente bien definidas, ¿sale?, las competencias que se van a desarrollar y perfectamente bien trazadas las líneas de acción con este nuevo modelo, diría yo, educativo que atiende a las necesidades sociales de todos y todas. Capacitación universal, capacitación de calidad. Capacitación de calidad. Ha sido un gran gusto escucharte. Muchísimas gracias. Tenerte aquí en Escuela Judicial. No, al contrario, Alejandra, muchísimas gracias por la invitación. Y pues siempre yo lo digo, los invito y las invito siempre a acercarse a la capacitación en la Escuela Judicial. Ha sido un gusto para mí, para todas, para todos, estar aquí, juntos. Esto es Escuela Judicial. Nos vemos muy pronto.